Muy bien, entonces, chicos, vamos a continuar con la clase de microbiología y parasitología. Vamos a continuar con el tema que dejamos la pendiente en la clase anterior. Vamos entonces. Ya ustedes ya me tuvieron que haber buscado 10 ejemplos que fueran de hongos, de bacterias, de protozoos, de virus que fueran relacionados con lo que es la importancia médica. ¿Lo hicieron? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué es importante tomar esto en cuenta? Una vez que ustedes pueden localizar del por qué la importancia que pueden llegar a tener en lo que es las cuestiones médicas, ustedes pueden saber principalmente la clasificación y cuáles son algunos de sus posibles síntomas que pueden llegar a derivar y así también cómo puede llegar a tratarse, también cómo puede llegar a prevenirse algunos tipos de complicación por estos organismos. Bueno, esto es muy importante. Por ejemplo, en los organismos del sufilón mastigófora, pues vemos que existe dentro de, perdón, dentro del subreino protozoa. En estos llegan a ser flagelados. Entonces, en el flagelado son los que tienen lo que es la tipo colita para poderse llegar a desplazar fácilmente. En este caso, pues ya vimos que existían algunos que son intestinales. Y dentro de estos, pues vemos, por ejemplo, la Giardia lambia. Y también encontramos otros que son extraintestinales, como por ejemplo las tricomonas vaginalis. Entonces, estos son flagelados y son pertenecientes al subreino protozoa. Existen otros flagelados sanguíneos y tisulares. Por ejemplo, los flagelados sanguíneos pertenecen principalmente al género de la Leishmania. Ya la leishmaniasis, pues vemos que es a través de un vector que llega, atraviesa lo que viene siendo la pared celular, llega hasta el torrente sanguíneo y es cuando empieza todo su desarrollo. Y son de las enfermedades que son difíciles de poder controlar. La sintomatología, no existe una cura, no existe una vacuna contra la leishmaniasis. Y los tratamientos desafortunadamente llegan a ser muy dolorosos y muy pocos llegan a apegarse realmente al tratamiento. Esto es más que todo para que ustedes vayan conociendo qué tipo de organismos pueden llegar a afectar lo que es su salud. Por ejemplo, dentro también de lo que vienen siendo los parásitos, pues encontramos el filón ciliófora, que este es un protozoario principalmente ciliado. Los ciliados le ayudan a lo que viene siendo poderse mover y muchas veces llevar el alimento hacia lo que viene siendo el citostoma, que viene siendo su boca, hasta que lo encuentran y lo pueden llegar a consumir. Hay algunos otros protozoos que pertenecen al filum apicomplexa. Carecen estos de órganos de locomoción, no se pueden mover tan fácilmente. No poseen una zona especial para poderse alimentar, pero ellos absorben los nutrientes del medio ambiente en el que se rodean. Por eso, en este caso, podemos encontrar la clasificación de los plasmodium. Entonces, todos estos, como les volví a mencionar, tenemos que tomar en cuenta para saber cómo los podemos medicar y saber qué tipo de medicamento pues es el más idóneo para poder llegar a tener un control sobre las enfermedades. Ok, siguen agregándose compañeros. Una vez que empiece con la grabación, me es difícil aceptarlos, así que si acepto cuando comienzo con la grabación es porque ya se me hace muy difícil regresar, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces, muchas veces estos protozoos tienen diversos mecanismos de transmisión
Los cuedes pueden ser desde lo que son el fecalismo, pues se encuentran principalmente como en forma de huevecillos a través de las heces fecales y estos pueden llegar a ser consumidos o a que puedan llegar incluso a ser adquiridos por lo que es el sistema respiratorio y pueden llegar a tener este tipo de afectaciones. También empezamos a observar que existen otros, como lo que viene siendo algunos protozoos que pueden ser nada más transmitidos por lo que es el contacto sexual, que pueden ser congénitos, por transfusiones, por transplacentario, etcétera. Son diversos tipos que los podemos llegar a poder adquirir. Si seguimos nosotros, principalmente si nosotros podemos ver que cada uno de estos llegan a tener diversos niveles de complejidad, todos estos organismos es porque están constituidos por muchas células. Muchas veces no se encuentran organizados como tal para formar tejidos, órganos y sistemas. Sin embargo, en otras especies sí. Nos referimos a lo que son los elmitos. Estos llegan a ser conocidos principalmente como gusanos o vermes. Los elmitos llegan a ser invertebrados y la mayoría de estos, pues los podemos llegar a observar principalmente a simple vista. Su tamaño, pues es diverso, desde algunos milímetros hasta metros de longitud. Hay algunos que van a ser muy planos y hay otros que van a ser muy redondos. Los primeros, los planos, su mismo nombre va a decir su misma forma va a decir su nombre. Planos platelmintos. Y los segundos, que son los redondos, se van a conocer como nematelmintos. Entonces, esa es una de las principales diferencias que nosotros podemos observar a simple vista. Los platelmintos van a estar dentro de estos, los céstodos y los tremátodos. Los céstodos, pues, pueden ser muy aplanados y pueden estar formados mediante segmentos. Vamos a ver como si tuvieran este pequeño, así como el elote que tiene así como granitos, así segmentados. El primero, nosotros vamos a encontrar estos que, bueno, cada una de esas partes va a tener una estructura y esa estructura pues va a tener sus nombres en cada parte. Vamos a encontrar desde lo que vienen siendo algunos que poseen huevos, que muchas veces pueden llegar a ser eliminados al medio ambiente y estos huevecillos pues vuelven al ciclo biológico del organismo hasta que encuentran un hospedero y continúan con su función hasta que son desechados de nuevo y vuelven a estar de nuevo en contacto con el medio ambiente. Hay muchos de estos agentes que no necesitan, como quien dice, una boca para consumir sus alimentos, sino que se alimentan a través de lo que viene siendo su cubierta. Esto les ayuda a ellos a tener una mejor protección. Cada uno de estos pues va a tener características diferentes de acuerdo a la especie en la que se está clasificando. Hay algunos otros que, por ejemplo, pueden ser derivados de la evolución de algunos anteriores. Existen algunos agentes patógenos que son más evolucionados y dentro de ellos podemos encontrar hasta lo que son los artrópodos. Sabemos que los artrópodos, estos son invertebrados, pueden tener una simetría bilateral, quiere decir que si tú lo llegas a partir en dos, como nosotros, tenemos una simetría que es igual a la otra. Si partimos un cuerpo exactamente en dos, somos simetría bilateral. Llegan a tener patas articuladas que son como nuestros dedos, tienen segmentaciones las cuales les van a permitir que puedan llegar a tener un movimiento. Poseen también un esqueleto exterior conocido como exoesqueleto. Este exoesqueleto es formado muchas veces por una quitina. ¿Se acuerdan que ya les había dicho que es una quitina? Es el caparazón como que el que tienen las cucarachas, ¿no? Correcto. Entonces, esto es principalmente para los artrópodos. Pues su sexo está muy diferenciado porque por lo general, ¿quiénes son más llamativos, los machos o las hembras? Y también en tamaño. ¿Quién es más grande, el macho o la hembra?
¿No se acuerdan de eso? En este caso, la diferencia es que casi siempre, no sé si se han puesto a observar, los machos llegan a ser más llamativos que lo que son las hembras para poder llamar la atención y poder llegar a tener el cortejo frente a las hembras para poderse llegar a reproducir. Y por ende, también lo que vienen siendo muchas veces los machos son más grandes que las hembras. La importancia médica de conocer todos estos tipos de artrópodos es para que nosotros podamos llegar a prevenir las transmisiones de diferentes enfermedades. Por ejemplo, si nosotros llegamos a tener ya el conocimiento de que existen ciertos tipos de artrópodos que nos pueden llegar a transmitir alguna enfermedad porque son vectores, tenemos que saber cómo le podemos hacer para disminuir esta población. Y una vez disminuyéndola, teniendo las precauciones, con esto llegamos a tener la precaución de disminuir las enfermedades. Además, si esto, pues también podemos hacer que si vemos, por ejemplo, que en una banca hay una telaraña y vemos que hay una arañita que es negra y en el abdomen tiene un puntito rojo, ¿qué significa? ¿Sí saben de cuál estoy hablando? ¿De la viuda negra? Ajá. Entonces, ¿qué probabilidad de producirnos un daño puede llegar a causar esa araña, ese arácnido? Pues es alta porque pues ya sabíamos, ya tenemos el conocimiento. Correcto, fíjense, pero si ustedes no supieran, a lo mejor dirían, ay, pues es una araña no común y corriente. Entonces, para esto es la importancia que ustedes tengan el conocimiento de cuáles son algunos de los tipos de afectaciones que pueden llegar a tener. ¿Alguien sabe qué efectos dentro de lo que viene siendo la salud puede llegar a tener la mordedura de una araña de una viuda negra? Fiebre. Nada más. Pues morirse no, mis. Sudoración. A ver, me escuché morirse. O en este caso, si no se llega a tener un tratamiento como tal y pasa más tiempo del que debe, sí se puede llegar a tener complicaciones. ¿Qué Se más? empieza, bueno, a dormir pues todo el cuerpo, ¿no? Sí, sí le pasa eso. No me acuerdo Mm, bien. bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, hay que ver esto. ¿Cuáles pueden ser por sí solos, pueden producir un daño? Porque pueden llegar a inocular sustancias nocivas. ¿Qué quiere decir inocular? Que te le llegan a introducir dentro del organismo, ya sea al momento que están picando, al momento que están mordiendo al huésped. ¿Ok? Más adelante vamos a ver específicamente esta. En resumen, todo ser vivo que esté relacionado estrechamente con el hombre o puede llegar a beneficiar o lo llega a infectar y le produce más daño del que debe, y a esto se le denomina agente patógeno. Muchas veces, ya vimos, puede ser unicelular, como ¿quiénes? ¿Quién es unicelular de todos los organismos que hemos platicado? Las bacterias. Las bacterias, correcto. Pueden ser multicelular o pluricelular, como ¿quiénes? Pluricelular, como los selmitos, como los artrópodos, ¿ok? Y subcelular, como los virus. Entonces, vamos viendo las características de cada uno de ellos. A grandes rasgos, todos los organismos que pueden llegar a ser, pueden llegar a tomar un papel de patógenos, pues ya sabemos los básicos. Virus, bacterias, hongos, protozoarios, servitos y artrópodos. Estos son muy importantes porque entre ellos mismos existe una diferencia. A lo mejor desde el tamaño, el tipo de metabolismo, el mecanismo de daño para el huésped, porque no todos se llegan a introducir de la misma manera, ni lo llegan a afectar también de la misma manera. En general, la biología de cada uno de estos grupos ya tienen características muy particulares, desde agentes subcelulares, unicelulares,
de células procariotes, células eucariotes. ¿Cuál es la diferencia entre procariota y eucariota? ¿El núcleo verdadero? No, no es cierto. Sí, vamos bien. No. ¿Pero qué más? Denme un ejemplo. Esto ya lo estuvimos viendo. La membrana, ¿no? Membrana nuclear. Sí, pero un ejemplo como tal. Díganme un ejemplo de procariota y un ejemplo de eucariota. Los voy a regresar y los voy a reprobar. ¿Ves? ¿Virus y Tal, ¿no? bacterias? No. Sí, pero sí va por la división esa. Una es Es animal. temprano, maestra, entienden más. ¿Ves? ¿Será que uno tiene núcleo y el otro no? Y la formita así como que uno estirada y el otro así como casi redondita. Casi. Ay, no, los voy a poner de nuevo a hacer los dibujitos, no puede ser. Y los ejemplos. Me lo van a buscar de nuevo, ¿ok? Necesito que quede claro, porque a partir de esto nosotros tenemos que conocer, yo esto ya se los había dado para que lo tuvieran en cuenta, ya que hay agentes que pueden ser, como les vuelvo a decir, algunos con células procariotes, algunos con células eucariotes, pluricelulares como los vermes. ¿Qué había dicho? Ahorita lo acabo de terminar de decir. ¿Qué es un vermex? ¿A qué grupo pertenecen los vermex? ¿A los qué? Y existen dos, unos que son planitos y otros que son como circulares, cilíndricos. A los el ¿Los cocos y los bacilos? No, los vermes. Sí son los elmitos, ¿no, mis? Que le dicen gusanos o vermes. Sí, correcto. Vamos Y poniendo los Muy bien, Daniel. Y los artrópodos, estos, sin embargo, a pesar de que llegan a tener grandes diferencias, porque pues lógico que no es igual un artrópodo, que es un insecto, al igual que otro ser vivo, tiene sus propias características y diferencias entre estos. Todos tienen capacidad de infectar, de lesionar, y porque llegan a ser, en este caso, patógenos para el hombre. Fíjense muy bien, estos son los reinos en los que se clasifican los seres vivos. Son 5. ¿En cuál entran lo que vienen siendo los hongos? En el fungi, ¿no? En el fungi, muy bien. ¿En cuál vamos a entrar lo que vienen siendo los vermes? A ver, díganme. ¿Dónde vamos a encontrar al ser humano? En el animal. Ok, me van a checar un poquito más de la clasificación de los seres vivos para ver a qué se refiere Monera. A ver, si me la explican ahorita mismo, les quito esa tarea. ¿A qué se refiere Monera? ¿Quiénes son los que se encuentran dentro de esta clasificación, de este reino? Ok, de tarea. Luego, otra clasificación de reinos. Esta clasificación ya vemos lo que son las arqueobacterias, eubacterias, eumicotas, animalia, plantae, cromista, protozoa. Si se fijan, son diferentes clasificaciones de reinos, pero ya son un poquito más especializadas, ¿ok? ¿A qué se refieren los protozoa? ¿Quiénes entrarían en ese reino? ¿Le doy ejemplos o en sí Sí, un quién? ejemplo. ¿Quiénes entran en los protozoa? ¿Toxoplasma? A ver, díganme. ¿El toxoplasma entra en protozoa? Sí. Vamos a checarlo, ¿ok? No recuerdo exactamente si entra o no entra. Ahorita lo voy a checar. Y vemos lo que son los agentes patógenos, que vienen siendo subcelular, unicelular y multicelular. Ahorita les acabo de decir, ¿quiénes pertenecen a los subcelulares? Los virus. Muy bien. ¿Unicelulares? ¿Las bacterias? Bacterias. ¿Y multicelulares?
Ay, se me fue el nombre. El mitos. Muy bien. Estos son los agentes patógenos que ya estuvimos viendo. Diferencia entre el mitos y artrópodos. A ver, díganme. ¿Cuál tiene patas y cuál no? Mm, Patas El, articuladas. el artrópodo es articulado y el elemento no tiene articulaciones, también será otro. Perfecto. Mm. Con eso. Dentro de los virus, hay virus que van a tener ácido nucleico y hay otros que van a tener una cubierta cápside y otros van a tener una envoltura. Entonces, fíjense muy bien, el fármaco que se recomienda tiene que ver muy bien en el tipo de virus que es. No todos los fármacos que se recomiendan para estos tipos de patógenos van a ser ideales, es lo que comentamos la clase pasada. Por ejemplo, ¿los antivirales servirán para bacterias? No, No. ¿Los antibióticos servirán para lo que son protozoos? No. No. Entonces, hay que ver exactamente a qué agente patógeno para saber el fármaco que vamos a utilizar. En las bacterias tenemos que conocer también que existen bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, y dependiendo del tipo de bacteria, ahora sí va a ser el tipo de tratamiento que podemos llegar a aplicar. Existen lo que son también algunos tipos de hongos de importancia medicinal. ¿Encontraron estos ejemplos? Esto es lo que les encargué de tarea. Hongos de importancia medicinal, protozoos de importancia medicinal, todo esto. ¿Sí los encontraron? sí, maestra. ¿Sí? Sí, ¿Alguien todos. encontró la escomicota de hongo? No, ninguno. ¿Que me lo puede explicar por qué es de importancia médica? No. Bueno, necesito que me chequen estos, ¿ok? ¿Por qué son de importancia médica? Principalmente estos que les estoy mencionando. Lo que son las ascomicota, basidiomicota, zigomicota, cridomicota. ¿Alguien las encontró estas como tal? ¿O encontraron también otras más? Que me puedan explicar. Denme un ejemplo de las que hayan encontrado de hongos de importancia médica. Aspergillus Ajá. A ver, fumigatus, ¿de qué se trata? de moho que se encuentra en el ambiente. Solo que estaba también investigando Terrus, Flavus, que todos igual se encuentran en el medio ambiente, pero todavía no investigué bien sus diferencias. Principalmente Pero necesito saber qué efectos tienen en el cuerpo, porque son importantes eh, conocerlo. afectan el sistema respiratorio, porque por ahí entran y van directo a los pulmones. Muy bien, con eso. Gracias. Entonces, esto lo vamos a ver más a fondo, ¿ok? Y luego vemos lo que vienen siendo los mecanismos de transmisión, por ejemplo, de aquí de los protozoarios. Los protozoarios de importancia médica, por ejemplo, Sarcomostigófora, apicomplexa, Caliófora, etcétera. Estos pueden llegar a ser transmitidos a través del fecalismo, el contacto sexual y por artrópodos o por mecanismos diversos. Vemos lo que vienen siendo algunos cocos, los cocos, diplococos, estreptococos, ¿a qué pertenecen? ¿A virus o bacterias? Bacterias. ¿A bacterias? A ver, chéquenlo. ¿Sí pertenecen a virus o a bacterias? Sí dijo los estreptococos y todo eso, Sí, ¿no? Sí, sí, sí es bacteria. muy bien. Y luego Ay, encontramos me hace aquí dudar. bacterias. Pues yo les doy la información, yo no sé si me están poniendo atención o no. Ok, y aquí mismo dice bacterias, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto. Y luego encontramos otras que vienen siendo
Bacterias asociadas, por ejemplo, la salmonela. ¿Qué produce la salmonela? Salmonelosis. Infección en el tracto intestinal. Correcto. Entonces también son a causa de bacterias. Bacterias pseudomonadáceas que vienen siendo, que se encuentran principalmente en esta clasificación, las pseudomonas principalmente, y dentro de las bacterias zoonóticas. En este caso ya van a ser a través de animales. Su mismo nombre lo dice, zoonóticas que son transmitidas a través de animales. Bacterias fungoides, o sea que son bacterias que se encontraban en algunos tipos de esporas que fueron transmitidas. Bacterias esperiquitales, bacterias toxigénicas. En este es el más común que nosotros encontramos en los hospitales son las toxinas, las bacterias de las toxinas. Y estas las encontramos principalmente cuando llegamos a tener algún contacto con algún clavo oxidado, con algún fierro oxidado. ¿Cuál de estas se refiere a ese que podemos encontrar, a esa bacteria que encontramos en algo oxidado? A ver, El Clostridium tetani, ¿no? Del tétano. correcto. Encontramos otros tipos de bacterias que son anaerobias no esporuladas, porque su clasificación es principalmente que no llegan a tener como ese tipo de algodoncillo, no sueltan lo que son las esporas. Agentes patógenos, como lo mismo de los tipos de bacteria, y vamos a encontrar micoplasmas, riquecias. ¿Qué son las riquecias? ¿Dónde han escuchado que se encuentran las riquecias? Los animales, Miss. Sí, pero más específico. A ver, ¿qué es lo que La está afectando? garrapata. Garrapata, mira. Exacto, que se encuentra dentro de un vector para poder ser transmitido hacia lo que es un huésped, y el huésped puede llegar a desarrollar una enfermedad, que en este caso viene siendo la riqueza, y es a través de la mordedura de una garrapata. Hongos productores de micosis superficiales. Estos son muy comunes en lo que viene siendo la piel. Por ejemplo, este es muy común, la epidermófitos, que viene siendo que principalmente que se encuentra, como su mismo nombre lo dice, en la epidermis. Hongos productores de micosis subcutánea, hongos productores de micosis sistémicas, hongos oportunistas. Vamos a ver todo lo que viene siendo protozoarios transmitidos por fecalismo, protozoarios transmitidos por artrópodos, por mecanismos diversos, mitos, etcétera. Voy a pasármelo rápido porque estos más adelante yo se los voy a hacer equipos y les voy a dividir para que cada uno de ustedes se dedique a buscarlos. Miren, aquí encontramos lo que yo les encargué de tarea, que son las bacterias de importancia médica. Vemos acá los hongos de importancia médica, ¿ok? Y estos vienen siendo son mismos de los hongos, y vemos lo que son los parásitos de importancia médica. Entonces, todos estos son importantes porque ustedes se van a dedicar a explicarme cada uno de esos. ¿Y cómo me los van a explicar? Más adelante los voy a dividir por equipos, principalmente para que me vayan buscando esta información y vayan haciendo, buscando las imágenes y todo lo que es el ciclo de vida de cada uno de ellos, ¿ok? ¿Tienen dudas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? No, maestra, todo bien. No, maestra. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces voy a detener la grabación porque voy a explicar unos puntos que necesito que vayan buscando. Permítanme un momento. Maestra, y ya dijo la palabra clave para los que ven la clase el rato. Palabra clave para esta ocasión, no, y qué bueno que me recuerdas.
La palabra clave de ahora va a ser protozoarios. ¿Ok? Entonces, para que lo vayan anotando. Ahora sí, voy a dejar de grabar y voy a continuar. Entonces, protozoarios.